Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy lunes 16 de agosto del 2021, nuestro programa es el número 228. A todos ustedes que están compartiendo con nosotros del otro lado, bienvenidos y por supuesto les invitamos a compartir el devocional del día de hoy y estos 30 minutos junto a la palabra de Dios. ¿Comenzamos? El devocional del día de hoy se titula ¿Cómo mejorar tu juego? Algunos de los mejores jugadores de squash del mundo solían practicar en un club. Recuerdo que en una ocasión se acercaron estos famosos jugadores y dejaron ver a la gente que asistió a ese club muy de cerca un partido de squash de altísimo nivel. Se trataba del hijo de uno de los jugadores regulares de este grupo de amigos que jugaban este club, el cual era en aquel momento el número 11 del ranking mundial y estaba jugando contra el número 2 del mundo. Todos allí presentes contemplaban el partido fascinados. Nunca habían visto nada parecido. De hecho, el squash para estos jugadores debería ser llamado de otra manera debido al alto nivel que observaban en ese juego. Verlo jugar siempre hacía que el juego de estos amigos en el club obviamente mejorara. De repente se dieron cuenta de que es posible devolver prácticamente cualquier golpe servido por el oponente, por más bueno que éste sea. Se dieron cuenta de lo importante que era regresar a la mitad de la pista después de cada golpe y también observaron lo profundamente interesante que es golpear y devolver la pelota. Se dieron cuenta que golpes debían evitar a la hora de jugar. Cuando después de verlos jugar, estos amigos fueron nuevamente a la pista, se sorprendieron de lo bien que jugaban. Y por supuesto, ni de lejos se aproximaban a jugar a la mitad de bien de aquellos excelentísimos jugadores, pero inspirados por su ejemplo, estos amigos jugaron mucho mejor de lo habitual. Durante la vida cristiana encontramos el mismo patrón. Por ejemplo, tenemos el privilegio de ver o trabajar para otras personas durante muchos años y que sus ejemplos nos inspiran a tener una mejor vida. Aunque no sea posible para nosotros alcanzar el nivel de aquellos que han sido ejemplo para nosotros, al menos es de esperar que nos inspiren para mejorar nuestro juego. Un cristiano es alguien que cree en Jesús, pone su fe en Él, lo conoce y vive en Jesucristo. También es alguien que sigue su ejemplo. No hay mayor ejemplo en la historia de la humanidad que el de Cristo. Pablo escribe: sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. El libro de Proverbios en su capítulo 20 nos habla del ejemplo de tu vida. La manera en la que vives afecta a los demás, al igual que ves a otros como ejemplo. Los demás te miran como ejemplo. Es algo que ocurre te guste o no. El mejor ejemplo de esto es el caso de los padres y los hijos. Me he dado cuenta de cómo parece que se heredan muchas de las excentricidades de, por ejemplo, nuestros padres. Por supuesto, los padres dan ejemplo también de cosas más serias. El verso 7 dice: justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Los padres que tienen una vida íntegra traen gran bendición a sus hijos. Billy Graham dijo: la integridad es el pegamento que sostiene nuestra manera de vivir como un todo,
Debemos luchar siempre por mantener intacta nuestra integridad. Cuando se pierde la riqueza, nada se pierde. Cuando se pierde la salud, algo se pierde. Pero cuando se pierde el carácter o la integridad, todo se pierde. Nadie ha vivido jamás una vida perfecta excepto Jesús. ¿Quién puede afirmar, tengo puro el corazón y estoy limpio de pecado, como dice el verso 9 de este proverbio? A pesar de esto, todos podemos buscar llevar una vida que sea un buen ejemplo. Los padres tienen que demostrarse fidelidad entre ellos, tratándose con paciencia y respeto, solventando los desacuerdos con generosidad, apoyándose mutuamente en los momentos duros y no dejándose arrastrar hacia las relaciones inapropiadas con otras personas. Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Pregunta el verso 6. Otra área en la que podemos ser un ejemplo es en aflorar los pensamientos de otras personas. Como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logrará extraerlo. Suelo acordarme de este versículo en el contexto de los pequeños grupos de la iglesia donde el anfitrión o la persona responsable ayuda a sacar a luz los pensamientos de la gente de este grupo. Es como el arte de ser un buen facilitador de conversaciones, la habilidad del entrevistador. Es una tarea de extrema importancia para los padres con los hijos, así como para los amigos entre sí. Hay una gran profundidad en cada ser humano. La habilidad consiste en hacer aflorar esas profundidades. Primera de Corintios capítulo 10 y 11 nos habla del ejemplo de Pablo. El experto en liderazgo John Maxwell escribe: la gente hace lo que ve. Cuanto más escuchan y ven a su líder ser consecuente de palabra y de obra, mayor es la fidelidad de los seguidores y los consecuentes que lo son. Entienden lo que ven y creen en lo que ven. Y este es un tema muy importante. Hoy en día tenemos un grave problema en el liderazgo cuando habla y no se convierte en ejemplo para los demás. Pablo escribe con la que parece ser una gran audacia, porque él dice: sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. La primera mitad de la frase depende de la segunda mitad. El ejemplo de Pablo solo merece la pena seguirse en la medida en el que él sigue a Cristo. Es audaz para decir y creer lo que hace. Ya solo es en sí mismo un ejemplo digno de ser seguido. Este versículo es la conclusión de una sección en la que ha urgido a los corintios diciéndoles: huyan de la idolatría. Tienen que mantenerse puros, pues participan en el servicio de la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ese es el centro de su unidad, un solo pan del cual todos participamos. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en la comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos, pues eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Como lo dice maravillosamente la traducción de la Biblia de Message, no reducimos a Cristo a lo que somos, sino que Él nos eleva a lo que Él es. Aunque seamos libres, todo está permitido, como dice el verso 23. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo actuamos porque no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo.
Tú tienes una extraordinaria libertad en Cristo, pero has de usarla en beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos ha de ser hecho para la gloria de Dios. El propósito final de tu vida debería ser usar tu libertad para buscar la gloria de Dios y el bien de los demás. Así es como el apóstol Pablo vivió su vida, intentando a la vez agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Este es el contexto en el que se escribió aquello que sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Segunda de Crónicas capítulo 5 al 7 nos habla del ejemplo de los líderes. Todos estamos llamados a ser ejemplo, pero algunos tienen una responsabilidad especial. Israel fue llamado a ser un ejemplo para el mundo. Le fue dada bendiciones especiales de parte de Dios, quien los llamó a ser un ejemplo para las demás naciones que se sentirían atraídas por su buena reputación. Como resultado, la gente de todo el mundo llegaría a conocer al Señor. Jerusalén en particular fue elegida como un ejemplo para que, como dice el verso 6, para que mi nombre resida allí. Dios también escogió como ejemplos particulares a David y a Salomón, que gobernarán a su pueblo, el pueblo de Israel. Además, otros líderes también tuvieron la responsabilidad de liderar con el ejemplo. Los levitas tenían un rol de liderazgo particular en la alabanza del templo. Los trompetistas y los cantores tenían también un rol de liderazgo. Salomón lidera dando el ejemplo de alabanza y oración. Allí, sobre la plataforma, se arrodilló y extendió las manos al cielo y oró, como dice el verso 13. Les habla a los demás de la grandeza de Dios y lo alaba con acción de gracias. La oración de dedicación de Salomón muestra que Israel fallaría con frecuencia en el desempeño de su papel. Ora en múltiples ocasiones pidiendo a Dios que los perdone cuando vuelvan a Él. Después de que Salomón oró, al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria de Dios reposaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor. Hoy somos, bajo el nuevo pacto, el templo de Dios, como lo dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Como escribe Joyce Meyer, Dios tiene que mostrar su gloria en nosotros y por medio de nosotros de una manera tan radical como lo hizo físicamente en el templo de los días de Salomón. Cuando la gloria de Dios se manifieste en tu vida, otros te mirarán y dirán: vaya, en verdad sirves a un gran Dios, porque el poder de su bondad para contigo será visiblemente patente para ellos. Comenzamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 20, versos 5 al 14. Un buen consejo es como agua de manantial y el sabio trata de aprender de los demás. Son muchos a los que uno considera amigos, pero ¿quién encontrará uno digno de confianza? El hombre bueno vive con integridad. Qué afortunados son los hijos que vienen después. Cuando el rey se sienta en el tribunal, descubre el mal con solo mirar. ¿Quién se atreve a decir: he hecho siempre lo correcto, nunca he pecado? Pesas falsas y medidas adulteradas, ambas cosas las detesta el Señor. Basta con observar lo que hace un niño para darse cuenta si es bueno y honesto. Los oídos para oír, los ojos para ver, todos ellos los hizo el Señor. No des rienda suelta al sueño, o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás alimento en abundancia. El comprador dice: malo y caro, pero luego se va y presume del buen negocio que hizo. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 14 al 33. Por eso, estimados hermanos, ni se les ocurra adorar ídolos. Les hablo como a gente con la que se puede razonar.
Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Ciertamente beber la copa de bendición por la que damos gracias, ¿no es compartir la sangre de Cristo? Y comer el pan que partimos, ¿no es compartir el cuerpo de Cristo? Existe solo un pan y nosotros somos muchos. Eso significa que cuando todos comemos y compartimos ese pan, formamos un solo cuerpo. Fíjense en lo que ocurre cuando el pueblo de Israel ofrece sacrificios. Cuando comen la carne sacrificada en el altar, ¿acaso no la están compartiendo con Dios? No estoy diciendo que los sacrificios de los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. No, porque estos sacrificios se hacen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y a la vez la copa de los demonios. No pueden compartir de la mesa del Señor y a la vez la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar los celos del Señor? No somos más fuertes que Él, ¿verdad? Se dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. Coman cualquier carne que se venda en la carnicería sin preguntar si se debe comer o no, pues la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor. Si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes deciden ir, coman todo lo que les den sin preguntar si se debe comer o no. Pero si alguien les dice, esta carne es una ofrenda para un ídolo, no coman nada por el bien de quien se los dijo y por lo que pueda pensar. No digo que ustedes piensen que no se debe hacer, sino que la otra persona supone que ustedes no deben hacer eso. Pero alguno puede preguntar, ¿por qué ha de ser juzgada mi propia libertad por lo que otra persona piense que está mal? Si doy gracias por lo que como, ¿por qué se me ha de criticar por comer? Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. No hagan nada que ofendan a los demás, ni a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los de la iglesia de Dios. Más bien, hagan lo que yo hago. Siempre trato de agradar a todos con lo que hago. No busco mis propios intereses, sino los de la mayoría, para que sean salvos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 2 al 14. Entonces, el rey Salomón reunió en Jerusalén a todos los ancianos líderes de Israel, a los jefes de las tribus y a los líderes de las familias de Israel para trasladar el cofre del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David, al templo. Así que todos los israelitas se reunieron ante el rey durante la fiesta del séptimo mes. Todos los ancianos líderes de Israel se hicieron presentes y los levitas levantaron el cofre sagrado. Los sacerdotes y los levitas llevaron el cofre y la carpa de reunión y los artículos sagrados que había en la carpa. El rey Salomón y todos los israelitas reunidos con él para este propósito celebraron el sacrificio de tantas ovejas y ganado ante el cofre del pacto que nadie pudo llevar la cuenta. Entonces los sacerdotes pusieron el cofre sagrado del Señor en su lugar, bajo las alas de los querubines dentro del lugar santísimo en el templo. Los querubines extienden sus alas por encima del cofre sagrado y de sus travesaños desde arriba. Los travesaños son largos y desde el lugar santo se ven las puntas sobresaliendo del lugar santísimo. Sin embargo, no se ven desde afuera y están ahí hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del cofre sagrado eran las 2 tablas que Moisés colocó dentro del cofre en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, pues todos los sacerdotes que se encontraban allí se habían purificado sin tener en cuenta su distribución de turnos, los levitas cantores, todos los de Asaf, Emán y Jedutún, sus hijos y sus parientes,
estaban de pie al lado oriental del altar, vestidos de lino y con címbalos, liras y arpas. Con ellos estaban 120 sacerdotes trompetistas. Tocaban las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias al Señor. Hacían sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales mientras cantaban y alababan al Señor diciendo: porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre. En ese momento se llenó el templo del Señor con una nube. Debido a la nube, los sacerdotes no pudieron seguir celebrando el culto, porque el templo de Dios estaba lleno de la gloria del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que él habitaría envuelto en una nube oscura, y yo te he construido un gran templo, un lugar donde vivas para siempre. El rey entonces se volvió de frente hacia la asamblea de Israel para pronunciar la bendición para todos ellos los cuales estaban de pie. Él dijo así: bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que le prometió a mi papá David cuando le dijo: desde el día que te saqué de Egipto, a mi pueblo, no había elegido ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel para construir un templo en mi honor. Tampoco había elegido a un hombre para ser el líder de mi pueblo Israel. Pero ahora elijo a Jerusalén como la ciudad donde recibiré honor, y he elegido a David para gobernar mi pueblo Israel. Mi papá, David, tenía mucho interés en construir un templo en honor al Señor y Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo a mi papá David: sé que tú tienes mucho interés en construir un templo en mi honor, y eso es muy bueno, pero tú no lo construirás, sino un hijo que vas a tener. Él será quien construirá el templo donde se me dará honor. Así que el Señor cumplió su promesa y yo he asumido el poder en lugar de mi papá David. Soy el rey de Israel, tal como el Señor lo prometió, y he construido el templo en honor al Señor Dios de Israel. He colocado el cofre sagrado dentro del cual está el pacto que el Señor hizo con Israel. Entonces, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos. Salomón había hecho una plataforma de bronce y la había ubicado en medio del patio. Medía 2.25 metros de largo por 2.25 metros de ancho y 1.35 metros de alto. Se paró ahí para pronunciar la bendición ante toda la congregación de Israel. Levantó los brazos al cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay ningún otro Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú hiciste el pacto con tu pueblo porque tú lo amas. Tú mantienes tu pacto y tu fiel amor con la gente que te sirve de todo corazón. Tú has cumplido lo que prometiste a tu siervo David, mi papá, demostrando así con hechos lo que dijiste en palabras. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple las demás promesas que le hiciste a mi papá David. Dijiste: David, si tus hijos obedecen con cuidado mi ley, como lo hiciste tú, siempre habrá un descendiente tuyo que gobierne en Israel. Ahora, Señor Dios de Israel, te pido que cumplas la promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero en realidad, ¿puede vivir Dios con la humanidad en la tierra? Si ni los cielos más profundos te dan abasto, entonces, ¿cómo será adecuado para ti este templo que he hecho construir? Sin embargo, te ruego que prestes atención a la petición y la súplica de tu siervo. Señor mi Dios, escucha el grito de petición que hago ante ti como tu siervo. Así que fíjate en este templo día y noche, porque tú has prometido que en este lugar se dará honor a tu nombre. Escucha a tu siervo cuando ore mirando hacia este lugar. Escucha cuando tu pueblo Israel pida tu favor y tu siervo ore a favor de tu pueblo hacia este lugar. Por favor, escúchanos. Aunque vives en los cielos, escucha y perdónanos. Por ejemplo,
puede darse el caso de que alguien peque contra su semejante o sea colocado bajo juramento. Cuando el caso llegue ante el altar de este templo, escucha desde el cielo, haz justicia a tus siervos, condenando al culpable por el mal que hizo y reivindicando al inocente por el bien. Cuando tu pueblo peque y por eso sea derrotado en batalla por el enemigo, si vuelve a ti a darte honor y ora y te suplica desde este templo, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Hazlo regresar a la tierra que le diste a ellos y a sus antepasados, cuando haya sequía y falte la lluvia, porque pecaron contra ti. Si ellos hacen oración hacia este lugar, alabando tu nombre y abandonando su pecado cuando los castigues, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino para que lo sigan y dales la lluvia que necesita la tierra que tú les diste como herencia. Puede suceder que haya hambre, epidemias o que se arruinen las cosechas por cualquier tipo de plaga, sea moho, por langosta o por gusanos, o que el enemigo tenga sitiada alguna ciudad o en fin, que sobrevenga cualquier plaga o enfermedad. Si alguien de tu pueblo ora o te suplica, consciente de su dolor y aflicción, levantando sus brazos hacia este lugar, escúchalo desde el cielo donde vives y perdónalo. Responde a su petición y dale a cada uno conforme a lo que tú sabes de su vida y actitud, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Desde esta manera, ellos te respetarán y andarán en tus caminos todos los días que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Que suceda lo mismo cuando un extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de un país lejano por causa de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu brazo exaltado. Cuando se acerque y ore hacia este templo, escúchalo desde el cielo donde vives y concédele todo lo que te pida para que todas las naciones del mundo conozcan tu nombre y te respeten como lo hace tu pueblo Israel. Así ellos sabrán tu nombre, que tu nombre se invoca en este templo que he construido. Cuando, obedeciendo tus órdenes, salga tu pueblo para la guerra contra el enemigo y te pidan en oración hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia el templo que construí para que se dé honra a tu nombre, escucha en el cielo su petición y defiende su causa. No hay ser humano que no peque, así que es posible que ellos pequen contra ti. Claro que te enojarás con ellos y tal vez el enemigo los lleve como prisioneros a su país, cerca o lejos. Y cuando eso ocurra, y en la tierra donde estén cautivos comiencen a reflexionar, se vuelvan a ti, supliquen tu ayuda diciendo, hemos pecado y somos culpables de la maldad que hicimos. Si se vuelven a ti de todo corazón y con todo el ser en la tierra de sus enemigos, donde estén cautivos, y si oran a ti hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que elegiste, hacia el templo que he construido para que se te dé honra a tu nombre, escucha su oración desde el cielo, el lugar donde vives, defiende su causa y perdona a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora, Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Ahora, levántate, Señor Dios, ven al lugar de tu descanso, tú y tu cofre de tu poder. Que tus sacerdotes, Señor Dios, se revistan de salvación y tus seguidores se alegren en el bien. Señor Dios, no les des la espalda a tus ungidos. Recuerda el fiel amor de tu siervo David. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 1 al 10. Cuando Salomón terminó su oración, un fuego del cielo bajó y consumió el sacrificio que debe quemarse completamente, y los otros sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no pudieron entrar al templo del Señor porque la gloria del Señor llenó el templo. Al ver los israelitas bajar el fuego y la gloria del Señor al templo, se arrodillaron y se postraron
rostro en tierra, adorándole y dándole gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios ante el Señor. El rey ofreció en sacrificio 22,000 toros, 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban en sus puestos, al igual que los levitas, con sus instrumentos musicales del Señor que David había hecho para dar gracias y alabar al Señor con el canto que dice, porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas mientras todo Israel se mantenía en pie. Salomón consagró el área central del patio que está frente al templo del Señor, porque ahí había ofrecido los sacrificios que deben quemarse completamente y la grasa de los sacrificios para festejar. Es que en el gran altar de bronce que Salomón hizo, no cabían los sacrificios que deben quemarse completamente, las ofrendas de cereal y la grasa. En esa ocasión Salomón celebró la fiesta por 7 días y con él una asamblea muy grande de todo Israel, desde el paso de Hamat, que quedaba al norte, hasta el riachuelo de Egipto al sur. Al día siguiente de los 7 días, convocaron una asamblea solemne, porque la dedicación del altar duró 7 días y la fiesta duró 7 días. El día 23 del 7º mes, Salomón envió a su pueblo a las casas y volvieron a casa contentos por todo lo bueno que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Finalizamos así nuestra lectura y compartimos esta palabra de oración. Señor, ayúdanos a vivir una vida que sea un buen ejemplo para los demás. Ayúdanos a demostrar pureza, fidelidad y dedicación. Señor, gracias por el ejemplo de Jesús. Ayúdame a seguir tu ejemplo como Pablo lo hizo. Ayúdame, Señor, a hacer todo lo que haga para la gloria de Dios. Señor, gracias porque quieres mostrar tu gloria en mí y a través de mí. Te pido que me llenes hoy con tu Espíritu Santo y me capacites para seguir el ejemplo de Jesús, así como para ser un ejemplo para los demás. Amén. Y así hemos llegado al final de esta interesante y súper apasionante lectura de la palabra de Dios, donde aprendemos la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a, como aprendíamos hoy, a mejorar nuestro juego en todos los aspectos de nuestra vida, a ser verdaderos ejemplos y a entender que hay muchos ojos puestos en nosotros. Y por supuesto, que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Mi nombre es Andrea, les agradezco a todos ustedes estar junto con nosotros compartiendo estas reflexiones y esta lectura de la palabra de Dios y por supuesto los espero mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.